Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Y yo pido que tú unjas este estudio de tu palabra, que nos hables, que nos abras los ojos, que reveles, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo y la reacción que cada uno de nosotros debemos tener ante ello. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias a el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. O bien también estaremos viendo las citas en las pantallas. El capítulo 24 de Mateo, casi al principio, comienza con una pregunta muy importante en su día y sigue siendo de suma importancia hasta el día de hoy. En el versículo 3 leemos: y estando él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y luego viene la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y luego se ponen todavía más específico: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, del retorno, la segunda venida de Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o el fin del tiempo? Ante esta pregunta, Jesús empieza a desarrollar un discurso extenso sobre señales de su venida y el fin. Empezando con el siguiente versículo, el versículo 4, leemos: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego hace esta declaración: y todo esto será principio de dolores. Y la palabra dolores que él utilizó en griego es la palabra odin, O-D-I-N, y se refiere a dolores relacionados con el parto, dolores de parto. Ahora, las mujeres aquí no me van a dejar mentir, ¿sí? Gracias a Dios que no nos toca tener los bebés hombres, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos por ello? Pero cuando llega el momento del parto, los dolores comienzan con cierta intensidad y cierta frecuencia, y luego va en aumento tanto la intensidad como la frecuencia. Se van haciendo más y más pegados los tiempos y más fuerte el dolor. Y después de ese proceso de dolor, lo maravilloso es que luego llega el bebé, llega la victoria, el gozo. Ese hijito, esa hijita esperada, al fin llega. Y Jesús utiliza este simbolismo para describir estos tiempos, el principio de dolores. Estas señales se van a empezar a ver y luego van a ir aumentando tanto en frecuencia como en intensidad, pero lo maravilloso es que no es nomás dolor por sufrir. Está llevándonos a algo, al nacimiento, a la victoria, al retorno de Jesucristo a la tierra para establecer su reino de justicia y paz y amor aquí. Así que en medio de la tribulación debemos de tener un corazón expectante, emocionado, porque todo es parte del proceso para que venga Jesús nuevamente. Siempre que se habla del tema profético de señales del fin, siempre hay gente, ¿verdad?, escéptica que dice, bueno, estas señales
como las que vimos ahorita que mencionó, terremotos, guerras, etcétera. Dice, pues siempre han existido. Bueno, en cierta cantidad de intensidad es cierto. Pero aquí nos habla del principio de dolores, de un tiempo cuando empiezan a aumentar en una manera muy significativa. Y creo que vamos a considerar un poco el día de hoy y ver que efectivamente estamos viviendo en los principios de dolores. Nuestro día no es igual que siempre. Y como un punto de referencia para de veras poder notar esto, yo quisiera que evaluáramos un poco la condición de nuestro mundo actualmente a como estaba hace unos 60 años atrás. A ver si tú no ves y notas que claramente las cosas van en fuerte aumento. Hace 60 años, no hace tanto. De hecho, hay personas, tal vez alguien enseguida de ti que estaba vivo, ¿verdad? No tiene que admitirlo, pero no estamos hablando de que el mundo ha cambiado en miles de años. Estamos hablando de que en un tiempo relativamente corto las cosas se están acelerando en una manera impresionante. Bien, vamos a considerar algunos de estos puntos que mencionó Jesús. Volviendo al versículo 4, empezamos a verlos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Brincando al versículo 11, lo vuelve a mencionar, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? La primera señal que Jesús menciona es que va a haber un crecimiento de falsos cristos, falsos profetas, falsas doctrinas. Y aunque siempre ha habido algo de esto, en los últimos años ha habido un crecimiento alarmante de ello. Sí, desde gente como Sun Myung Moon de Corea, que se declara el nuevo Cristo, el nuevo Mesías, y tiene seguidores por todo el mundo, hasta otros que ha llevado a su gente a finales trágicos, como Jim Jones, como David Koresh. Y Jesús advirtió de esto y hizo esa declaración, mirad que nadie os engañe. Debemos estar conscientes que va a haber más y más falsos profetas, falsas doctrinas por todos lados. Y tenemos que estar a la alerta y hacerle caso a Jesús. Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de no ser engañados? Yo quiero mencionar dos cosas importantes. Número uno, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia, conocerla, para que no puedan venir fácilmente con falsas doctrinas a desviarnos del camino. Pero también necesitamos estar bajo la cobertura de autoridad espiritual. Dios ha establecido congregaciones y ha establecido liderazgo, y una de las bendiciones de estar sometido a una autoridad es esa cobertura, esa protección, ¿sí? Y si tú empiezas a escuchar cosas, leer cosas diferentes, extrañas, ¿sí? Tú debes de evaluarlo a la luz de la palabra de Dios, y si tienes dudas, tú debes de platicar con tu líder espiritual. Es una bendición, es una protección. De hecho, en Hebreos 10:25, Jesús subrayó esto. El Espíritu Santo inspiró al autor de Hebreos y declara, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y luego, ¿qué dice? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Siempre ha sido importante congregarse, pero dice que aún más cuando ves que aquel día se acerca, porque va a haber más engaño que nunca.
Y la palabra dice, necesitas estar firme y fiel en una congregación, activo, involucrado, bajo la cobertura, no nomás de visitante ocasional. Créeme, y mucho más al ver que ese día se está acercando. Luego, volviendo a Mateo 24, Jesús continúa mencionando señales. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es el principio de dolores, pero aún no es ya el fin. Siempre ha habido guerra, por supuesto, pero este siglo ha visto una explosión de guerras y rumores o amenazas de guerra, de conflictos regionales en todas partes del mundo. Corea del Norte se ha vuelto una amenaza para sus vecinos, Corea del Sur, Japón, China. Hay una tensión, ya que ellos tienen una actitud muy agresiva y están buscando desarrollar armas nucleares. India y Pakistán, dos países fuertes con armas nucleares ya ambos, y un conflicto continuo en su frontera, porque ambos ahí pelean un poco parte del territorio, ahí en su frontera, un lugar de mucho peligro. Irak, por supuesto, ha sido un punto de continua guerra y actualmente está en peligro de estallar en guerra civil entre distintas facciones musulmanas allí mismo. Áreas de África sufren de conflicto regional, étnico, aún civil dentro del mismo país. Y ningún lugar del mundo atrae más conflicto que el que tenemos aquí en nuestros mapas. Israel, y con razones, es el pueblo escogido de Dios. Y está rodeado de enemigos. Y últimamente las cosas se han puesto más serias, ya a raíz que ganó las elecciones palestinas Hamas, con H, que es un grupo abiertamente terrorista, que ya ha declarado que su intención es levantar un ejército palestino y buscar la destrucción de Israel. Hamas actualmente ha desarrollado un sitio en internet animando a los niños a ser mártires, como llevando bombas, haciendo ataques suicidas, sí, hasta con caricaturas mostrándoles cómo hacerlo y que eso les hará héroes. Eso ya está en control, en poder, pegado a Israel. El mundo está viendo guerras y rumores de guerras como nunca antes en la historia. Versículo 7 de Mateo 24. Jesús nuevamente menciona la cuestión de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego menciona tres otros factores. Habrá pestes o plagas, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambres, hambruna. ¿Saben? Actualmente más de 34,000 personas mueren diariamente por razones relacionadas con hambre. Increíble. Y la cosa va de mal en peor, ¿sí? Ya que la población sigue creciendo, pero por cambios de clima y todo tipo de dificultad, las cosechas siguen bajando. Terremotos. Siempre ha habido terremotos, claro, pero ¿sabías tú que más de 2/3 de los terremotos fuertes de toda la historia han sucedido en el último siglo? Las cosas no siguen igual. Los dolores están aumentando en frecuencia y en intensidad. Pestes, que son como plagas, enfermedades terribles, epidemias. Yo creo, no ha habido una enfermedad antes como SIDA, que ha matado a millones y sigue en aumento. Se calcula que en la parte sur de África hay más de 23 millones de niños infectados con el VIH, solamente en esa parte
del mundo. Y pues no termina ahí, ¿verdad? Parece que cada año brota otra enfermedad extraña y trae grandes problemas. Sí, hace poco en Asia tuvimos la situación con el síndrome respiratorio agudo severo, el virus del Nilo. Y ahora lo que tiene alarmado a las autoridades de salud es lo que llaman la gripe aviar, que está enfocado en las aves, pero ya ha habido brotes en seres humanos y tienen la preocupación de que si esto, por medio de mutaciones que suceden en los virus, llega a ya ser muy transmitido en los seres humanos, vamos a tener una crisis mundial. ¿A qué grado? No me tienen que creer a mí. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la gripe aviar es una amenaza mayor que SIDA en nuestro mundo. Mayor. Pensábamos que cada vez no podía haber algo peor, pues ahí va. Las Naciones Unidas ha calculado que gripe aviar llegará a las Américas antes del final del 2006. Y vemos que la palabra de Jesús, las señales, efectivamente se están cumpliendo. Los dolores vienen más frecuentes y más intensos. Continuando aquí en el capítulo 24 de Mateo, vamos al versículo 12, donde leemos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este pequeño pasaje vemos los dos contrastes que van a estar surgiendo simultáneamente. Por un lado, vemos la multiplicación de la maldad. Pero por otro lado, nos aclara, el evangelio será predicado en todo el mundo. Habrá avivamiento, habrá cosecha como nunca antes en la historia. Entonces hay motivo por lo cual gozarnos, emocionarnos, ser expectantes. A la vez reconocer que la maldad se va a multiplicar. Y dice que a raíz de ello, el amor de muchos se enfriará. O sea, estas son personas que sí tenían el amor de Dios en su vida, pero se fue enfriando por la maldad. Es otra advertencia que nos dejó Jesús. ¿Saben? Creo que es obvio que la maldad se está multiplicando. Digo, eso no requiere ninguna revelación ni estudio. Por todos lados. Pero debemos de saber que nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos envolvernos o dejar que nos envuelva esa maldad, porque si los hace, si lo permitimos, va a empezar a enfriar nuestro amor. En Apocalipsis vienen 7 breves cartas a 7 iglesias. Muy diferente el mensaje a cada uno, pero todos terminan con la misma frase: al que venciere. Y luego hay una promesa de vida eterna en distintas descripciones, pero todos contienen esa frase: al que venciere. No dice al perfecto, que nunca falla, que nunca peca, no, gracias a Dios que no lo dice, ¿verdad? Pero sí al que venciere. Al que a pesar de caídas se arrepienta de todo corazón, se levanta de nuevo y sigue firme y fiel hasta el fin. Al que venciere va a ser dada la gran herencia celestial que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que estar decididos, persistir hasta el fin y vencer. Por favor, escúchame. La maldad se va a multiplicar y te va a estar atrayendo. Y si tú te dejas, te va a arrastrar el enemigo.
seamos firmes en nuestras convicciones. Firmes, sabiendo los días en los cuales estamos viviendo. El siguiente versículo, aquí en el capítulo que estamos estudiando, nos habla de otro aspecto del fin. Dijo Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque va a venir una terrible persecución en contra de Israel, los que están en Judea. Pero menciona un evento específico, la abominación desoladora. No hay tiempo ver con lujo de detalle esto, pero sí quisiera leer una cita más que nos aclara un poco qué es esto y qué tiene que suceder para llegar a ese momento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla del retorno de Jesús. Y empezando con el versículo 3, leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá por segunda vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son títulos para un líder diabólico de los últimos tiempos que comúnmente se llama el anticristo. ¿Sí? Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es la abominación desoladora. Cuando este líder diabólico, el anticristo, va a entrar al templo, se va a sentar ahí y autonombrarse Dios. Bien, para que esto suceda, pues muchas otras cosas tienen que haber sucedido. Para empezar, tiene que haber un templo en Jerusalén. Tiene que haber un pueblo judío controlando a Jerusalén. Tiene que haber una nación de Israel poblada por los judíos. Y desde el año 70, unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, no ha existido nada de eso. O sea, en el año 70 entró el Imperio Romano y arrasó con Jerusalén, quemó el templo, se dispersaron los judíos por todas partes del mundo y no existió por siglos y siglos y siglos la nación de Israel. Mucho menos tenían a Jerusalén. Pero, y aquí es donde de veras se nota la increíble diferencia al tiempo en el que estamos viviendo a hace unos 60 años. En 1948, lo increíble sucedió. La nación autónoma de Israel fue establecida nuevamente. Nuevamente, esta pieza tan grande para completar las profecías del fin, que parecía imposible, fue establecida. Pero no tenían Jerusalén. 1967 es el año en que los judíos ahora tomaron control también de la ciudad de Jerusalén, cumpliendo otra pieza gigante en este rompecabezas del fin. Fueron provocados a guerra con los árabes que continuamente estaban ahí atacando, y ellos respondieron y tomaron control de la ciudad de Jerusalén. Entonces ya hay un Estado de Israel, ya los judíos tienen a Jerusalén, pero la cosa no termina ahí. Empezó y creció en nuestros días. En la década pasada, en los 90, más de 100,000 judíos regresaron a vivir en Israel, la mayoría de ellos viniendo de Rusia, la tierra del norte, que es una profecía específica que viene en el Antiguo Testamento. Y ahora vemos todas las piezas entrando. Falta una, el templo. No hay templo judío en Jerusalén.
Pero, escuchen bien, actualmente los grupos de judíos ortodoxos ya han preparado todo para la reconstrucción del templo y el establecimiento de los ritos del Antiguo Testamento. Desde identificar y entrenar sacerdotes que son descendientes de la tribu de Leví, hasta los vestimentos, artículos y todo lo necesario para tener el templo y todo el sistema del Antiguo Testamento andando nuevamente. ¿Por qué no lo reconstruyen? Bueno, hay una razón. Porque se tiene que reconstruir en el mismo sitio donde fue el templo de Salomón y el que fue destruido en el año 70. Y ese sitio coincide con un sitio controlado por los islámicos. ¿Sí? Precisamente es donde han construido lo que se conoce como el Domo de la Roca, ese domo dorado que es muy notorio en las fotos y tomas de Jerusalén. Allí es. Ellos tratan de construir ahorita y se desata la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero sabemos que Dios va a colocar todas las piezas. Y estamos viendo la preparación como ninguna otra generación jamás ha visto. Lo que parecía imposible, ahora está próximo para suceder. Ahora hay otra cosa. Para que haya esta abominación desoladora, pues tiene que haber este líder que conocemos como el anticristo. En varias partes de la Biblia, especialmente Daniel, vemos establecido que este será un líder que surgirá de una especie de nuevo imperio romano, basado en el antiguo imperio romano. Hace unos 60 años, pensar en que Roma, Italia y Europa se levantaran como un nuevo imperio romano era imposible. De hecho, hubo un lunático que lo intentó, ¿verdad? Adolfo Hitler, pero él fue destruido y Europa quedó en ruinas, débiles. Esto parecía estar sumamente lejano, pero fíjense qué tan rápido cambian las cosas. 1957, 6 países europeos, incluyendo Italia, hacen una alianza. Lo llaman el Tratado de Roma. Qué interesante nombre. De ese comienzo va evolucionando y eventualmente queda establecido como lo que conocemos ahora como la Unión Europea. En 1999 la Unión Europea establece el euro como su moneda oficial, ligándolos económicamente como nunca antes. 2003, la primera operación militar como unión, guardando paz en Macedonia. Actualmente están promoviendo unirse más y más políticamente, económicamente, militarmente. Ahí se turnan para ser el presidente, pero están buscando dar más y más autoridad a esa persona para que vayan desapareciendo las fronteras entre ellos y se levante como un nuevo imperio romano, sucediendo en nuestros días, en nuestra generación, y ninguna otra anterior la había visto. Creo que es obvio. Estamos en el principio de dolores. Estamos viendo las cosas acelerarse. Tendríamos que cegarnos a no ver tan claras señales sucediendo alrededor nuestro. Ahora, Jesús hizo una declaración ahí más adelante en Mateo 24, pasando al versículo 33. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Nosotros que estamos viendo estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que empieza a ver el principio de dolores, que dice que no pasará hasta que todo
acontezca, hasta que termine. Es imposible definir cuánto dura una generación. Hay una cita en la Biblia que lo menciona como 40 años, pero en otras partes parece ser más, aún hasta 100 años pudiera ser su duración. Entonces, no podemos decir ni podemos marcar el comienzo exacto de esa generación, pero yo creo que la estamos viviendo. Yo creo que estamos en la última generación. Y si es así, ¿cómo debemos de estar viviendo tú y yo? Versículo 35 hace una declaración maravillosa que nos debe de llenar de esperanza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh sí, el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Esas promesas que Él te ha hecho son absolutas, no pasarán. Y estas profecías que Él ha hecho son absolutas. Cada una, sin falta, al pie de la letra, se cumplirá, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni los ángeles pueden saber el momento que Jesús va a regresar, mucho menos nosotros, por lo cual no caigas en la trampa de tratar de poner fechas de su retorno. Siempre llevan a desilusión, porque no podemos saber, pero sí podemos saber que está cerca. Si no, entonces no nos hubiera dado señales. Él dio señales para que sí supiéramos que está cerca, para advertirnos, para prepararnos. Versículo 40. Va a ser repentino. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nos llama a velar, a estar preparados. Y eso es la pregunta para hoy. ¿Estamos viviendo como si Cristo pudiera volver mañana? Porque ¿saben qué? El arrebatamiento, cuando Él nos llevará, puede suceder de un día al otro sin ningún aviso previo. Estarán dos allí trabajando como si nada y uno será llevado. Necesitamos velar y estar preparados. Vivir plenamente entregados a Jesucristo. Y nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, podemos tener la plena certeza y seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que estamos sellados por el Espíritu Santo y que pasaremos la eternidad con Él. No hay duda. Esto no nos debe llenar de temor, sino de expectación, de ver esa gran cosecha, de ver el Evangelio extenderse. Oh, y sobre todas las cosas, oh sí, de encontrarnos cara a cara con nuestro Rey, sabiendo que el Rey viene, el verdadero retorno del Rey. Oh sí, va a haber tiempos difíciles, va a haber tribulación, no hay duda alguna. Llegará el anticristo. Si estás orando que no llegue, deja de orar, ya está escrito, ¿sí? Pero es un rey falso, suplantador. Lo maravilloso es que después de él vendrá el verdadero Rey de reyes y Señor de señores.
Jesús lo declaró en Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Rey va a volver. El Nuevo Testamento lo afirma más de 300 veces. No hay duda. Jesús viene. Cuando Jesús expresó esto, de nuevo el Espíritu inspiró a Mateo a registrarlo, pero también a Lucas. Y en Lucas 21, 27 menciona muchas cosas similares y luego algunas ahí que también añade. Lucas 21, 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y luego dice erguíos, que es la palabra en griego anakupto, que quiere decir enderezar con emoción. La versión internacional lo traduce: cobren ánimo y levanten sus cabezas. Cuando vemos que las cosas están sucediendo y están sucediendo, es hora de levantarnos, de pararnos firmes, con emoción, con ánimo, y levantar la cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca. Tal vez tú te encuentras pasando de repente por tiempos difíciles. Levanta tu cabeza, cobra ánimo, tu redención está cerca, el Rey volverá. Y Él volverá a establecer su reino de justicia, de gozo, de paz, y ya no habrá enfermedad, no habrá injusticia, no habrá dolor, temor, escasez, pecado, derrota, muerte. ¡Oh, no! Él viene. Y para terminar, yo quiero leer una descripción un poquito más amplia de su retorno. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, empezando con el versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Juan, el apóstol Juan, está escribiendo y tiene el increíble privilegio de ver este momento, el acontecimiento más grande de la historia. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Así vendrá Jesús. Dele gloria a Él. Él es digno. Él ya no volverá como cordero, Él volverá como león. Él volverá en caballo blanco, con espada, con ojos, como llamas de fuego, para establecer su reino. Él volverá, sí, por y con nosotros, su iglesia. Esto es algo que nos debe de mantener expectantes, emocionados, animados en medio de cualquier situación.
siempre y cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, estamos viviendo por Él. Pero yo sé que hay algunas personas aquí en este día que aún no han entregado sus vidas a Jesús. Tal vez no eres una persona mala, pero si eres honesto, reconoces que estás viviendo por ti mismo. No le has entregado el señorío de tu vida, de tu voluntad a Jesucristo. Si Él venía, tú no estás preparado. Él dijo, velad, estar preparados. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? O si por alguna tragedia llegaras a fallecer y tendrías que rendir cuentas ante su trono, ¿estás preparado? Yo voy a pedir que todos cierren sus ojos, por favor. Yo quisiera hacer una invitación en este momento para orar con todo aquel que en este día dice, ¿sabes qué? La verdad, yo reconozco que estoy viviendo apartado de Dios. Yo no le he entregado mi vida a Jesucristo, no estoy viviendo por Él, no estoy preparado, pero quiero entregar mi vida a Jesús, quiero vivir por Él. Si ese es tu caso, quisiéramos orar contigo. Pudieras indicarlo levantando en alto la mano, ahí donde estás. Si hoy tú quieres rendir tu vida a Jesucristo. Gracias, caballero. Ahí hay un par ahí al fondo, pueden bajar.